El tema que tocaremos hoy es un tema bastante fuerte y al que debemos prestarle mucha atención porque de ello depende el futuro de nuestra generación. Si reúnes 100 jóvenes de entre 25 y 35 años de edad, ¿cuántos crees que son dueños de una casa actualmente? Solo 27 tendrán. Pero hace solamente 20 años, el 65% de los jóvenes de entre 25 y 35 años tenían casa propia. Eso es un decremento de casi un 40% en solo 20 años. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La mitad de todos los millennials, exactamente un 51%, ponen tener una casa propia como prioridad. O sea, delante de casarse y tener hijos, ellos prefieren tener su casa propia antes. Eso también es algo que podemos analizar más adelante. Pues, entonces, ¿cuándo nos casaremos si lo primero es comprar una casa y no la estamos comprando? ¿A los 40? Esa pregunta va para mí también. De hecho, solo el 9% de los jóvenes son los que dicen que no les interesa tener una casa propia del todo y que pueden vivir alquilados toda la vida, pero no me malentiendan. En algunos momentos eso no está nada mal. Basta de estadísticas. Vamos al grano. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros los millennials? ¿Por qué no estamos comprando casas? Bueno, la respuesta corta, abreviándolo todo, es obvio. Tenemos prioridades incorrectas. Eso lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo. Pero aparte de eso, hemos sido expulsados del mercado de los bienes raíces por generaciones anteriores. Porque como dije, el 51% entiende que debe tener esa casa propia para casarse y crear una familia. Pero ¿por qué la mayoría no tienen casa propia? Y si realmente hemos sido expulsados del mercado de bienes raíces por generaciones anteriores, ¿qué consecuencias puede traer esto para el mundo de hoy en día? Estas y muchas otras preguntas las vamos a decir hoy, las vamos a responder hoy en este video. Así que quédate hasta el final porque vamos a analizarlo todo. Esto tendrá una reflexión muy importante para tu futuro, así que en serio, quédate. Digamos que un millennial quiere comprar una casa promedio con un sueldo promedio y sin ayuda externa ni de familiares, ni de ahorros, ni nada, solo con su sueldo. ¿Será eso posible? Bueno, la buena noticia es que los millennials en promedios somos más ricos para nuestra edad que la generación de hace 20 años. De hecho, somos 22% más ricos que ellos. Sin embargo, para comprar una casa necesitamos una inversión inicial, o sea, un depósito, hacer un depósito grande antes de financiar el resto y pagarlo de nuestro sueldo cuota por cuota. Entonces, ¿verdaderamente esto es posible? ¿Cuánto puede ahorrar un millennial mensualmente? Si desde su sueldo ahora hay muchísimas cosas de las que se tiene que encargar que antes eran cosas menores también. Cosas como impuestos que han subido, contribuciones a las AFP, el fondo de pensiones, tal vez incluso un préstamo estudiantil que muchos recurren a eso y suelen vivir la vida entera pagando un préstamo que se supone que sea para crecer y te hace decrecer. Pero bueno, además recordemos que si ese millennial vive solo, también debe pagar la renta porque todavía no tiene casa propia y a todo esto se le agrega luego que hay también un costo de vida con cosas como electricidad, comida, ropa, agua, combustible, si tienes carro obviamente, si no también transporte, entretenimiento porque somos humanos, etcétera, 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 etcétera. Todas estas son cosas que necesita cualquier ser humano que no sea un ermitaño obviamente y se quede en su casa trancado todo el día porque tampoco vamos a dejar de vivir para comprarnos una casa, eso no lo vamos a hacer. Siempre lo digo en el canal, no se debe derrochar el dinero, pero tampoco se debe dejar de vivir. Hay que vivir una vida frugal y gastando el mínimo posible, pero teniendo un estilo de vida decente. Tampoco morir de hambre para comprar una casa, eso no hace sentido. Entonces, quitándole todo esto a nuestro sueldo, hay que ser sincero que no deje espacio para invertir mucho en bienes raíces tampoco. Imaginemos que te esforzaste demasiado y que puedes ahorrar un cuarto de tu sueldo mensualmente, o sea un 25%, entonces vamos a encontrar con eso, con ese 25% ahorrado mensual, una casa promedio para comprar. Ahí es que entran las malas noticias.
Los precios de la vivienda han subido un 152% durante el mismo periodo que hemos estado analizando en este video, que es de 20 años. O sea, somos 22% más ricos, pero las casas cuestan 152% más. ¿Entiendes? Lo que esto significa es que mientras los precios de la vivienda alguna vez fueron 4 veces el ingreso promedio que tenían hace 2 décadas las personas, ahora los precios de las viviendas son 8 veces, 8 veces el ingreso promedio anual de una persona. O sea, si ahorraras el 100% de tu sueldo, aún así te tomaría 8 años pagarla al contado si no te apalancas con un banco. Pero vamos a ver hasta dónde nuestro sueldo promedio, y si te va muy bien, que ahorres $400 mensuales, que es más de lo que ahorra el promedio increíblemente. ¿A dónde nos lleva esto? Suponiendo una hipoteca de 4 veces nuestro ingreso, que eso era la mitad de lo que es ahora, eso era lo que era hace 20 años, eso todavía dejaría cierto margen para ahorrar y nos tomaría 291 meses para pagar. Sí, o sea, nos tomaría 24 años pagar esa vivienda. Comenta debajo si esto no es un abuso que han cometido con nuestra generación. Y te leo. Pero tampoco es como que nadie puede hacer algo y entrar en el mercado de raíces tampoco. Hay ciertas cosas que puedes hacer. Pero el punto es que se ha convertido mucho más difícil entrar al mercado de los bienes raíces para nuestra generación. Lo que significa menos viviendas propias y muchos más alquileres de vivienda. Entonces, vamos al tema del video. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Los datos sugieren que el número de niños nacidos en viviendas alquiladas se duplicó en poco más de una década. Y obviamente esto no es lo ideal porque sabemos que las viviendas alquiladas son las menos seguras para una familia, ya que en caso de que en un futuro no tenga los mismos ingresos que tienes ahora, entonces puedes dejar a tu familia en la calle. Es complicado y lo sé, pero hay una posibilidad, no tienes nada seguro. Una casa propia el banco no te la puede quitar. Y además sabemos que los alquileres son más caros a largo plazo en comparación que pagar una cuota del inmueble mensualmente. Obviamente, hay excepciones y entiendo a varios de mi generación que todavía no tienen casa propia porque han utilizado sus ahorros para sacarle una mayor rentabilidad a su dinero y con esto pagan el alquiler de su vivienda y además les queda un dinero a su bolsillo. Flujo de efectivo, lo que siempre he dicho. Eso sí está muy bien. El problema es cuando es que no tenemos dinero para nada. Pero algo incluso más preocupante es que se pronostica que alrededor de 1/3 de todos los millennials seguirán alquilados para cuando se jubilen. Un 33%. Y analizando ese caso, los ingresos promedios por jubilación suelen ser manejables si usted ya pagó su hipoteca y ya la casa le pertenece por el resto de su vida. Pero no son tan buenos si sigues pagando alquiler después de estar retirado y por lo tanto pagando rentas ya como pensionista, va a requerir un pedazo aún más grande de la pensión que te entregan. Todos estos datos juntos son preocupaciones que debemos tener todos hoy en día sobre la desigualdad social en la que vive nuestra generación. Solo 1 de 10 personas de entre 25 y 35 años gana lo suficiente como para entrar en el mercado de bienes raíces. 1 de 10%. De hecho, la riqueza intergeneracional, o sea, el dinero que pasa de tus padres hacia ti, hoy en día es una de las principales maneras en la que nosotros, los millennials, hemos podido salir adelante. De hecho, algo más preocupante aún es que 62%, no 70, 62% hemos tenido que ser ayudados por nuestros padres o amigos, mientras que solo el 6% de los mayores de 55 necesitaron de ayuda de otros para echar adelante en su momento, en su infancia. 6% contra 62%. El impacto de esto es tan fuerte que el Resolution Foundation del Reino Unido ha dicho que la herencia de la familia puede tener un mayor impacto en el nivel de vida de los jóvenes de hoy en día que el dinero que realmente ganan por sí solos. O sea, hubiera sido más importante nacer con un papá que me puede dar algo de dinero que de verdad yo ganar mi sueldo. Así que tal vez no sea de extrañar que el 70% de nosotros los millennials creemos que probablemente el sueño de todos poseer una casa propia es sumamente difícil o imposible. Y tú
es hora de comentar allí debajo. ¿Qué piensas sobre esto? Te leo en los comentarios y mira este video en el cual te explico por qué no debes comprar carro en este momento y qué deberías hacer con ese dinerito según el gurú Warren Buffett, el mejor.